la camarilla de gobernadores del PAN, de un PAN quemado, se ha dedicado a reunirse para verse los ombligos, leer discursos y grabar spots con guiones mal estructurados. Tal es el caso de la última reunión, donde su llamado central tiene que ver con el dinero que reciben, pero también con una visión separatista. Amigos y amigos, estos señores legisladores de la oposición no nos dejan de sorprender. En una sesión virtual en el Senado de México, acusaron al presidente López Obrador de acoso político hacia sus gobernadores, así de ese pelo, amigos y amigas. Pero un diputado del PT los puso en su lugar. Les dijo que no se hagan tontos, que ellos están haciendo reuniones para ver cómo atacar y golpear a este gobierno del presidente, y también para ponerse de acuerdo en sus planes separatistas. Amigos y amigas, vamos a ir al video para que veamos cómo se puso esta sesión permanente en el Senado de México. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 4 minutos. Solicito al personal técnico que abra el micrófono de la senadora. Con su permiso, presidenta. En los últimos días hemos visto desde el gobierno federal expresiones que muestran un ánimo rijoso en contra de los gobernadores de Acción Nacional. Esto lastima la buena relación que debe de existir entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas. Que nadie se confunda. Acción Nacional no busca confrontarse ni faltarle al respeto al presidente de la República. Los gobernadores del PAN, ante la crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país, hacen planteamientos institucionales y proponen un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia les corresponden. Ante este legítimo interés, desde la conferencia mañanera se les tilda de separatistas, de golpistas, pero habría que preguntarse, ¿cómo es posible pensar que los gobernadores son separatistas si lo que están proponiendo es una mejor coordinación fiscal entre los niveles de gobierno? Esto no hace sentido. Lo que quieren los gobernadores, y evidentemente es lo que están proponiendo, son mejores condiciones del pacto federal, condiciones justas, equitativas, actualizadas. Nada tiene de raro que los representantes de los estados que aportan recursos al pacto federal insistan en revisar las reglas para la distribución de los mismos. Los gobernadores se pronuncian por libertad para gobernar desde lo local en un auténtico federalismo, con soberanía política, con suficiencia económica. Los gobernadores no son subordinados del presidente, son también autoridades legítimamente electas para gobernar en un ámbito de gobierno diverso. Los gobernadores se pronuncian por la libertad para poder expresarse y disentir sin ser calificados como enemigos del régimen. En uso de esta libertad, no por el temor de agraviar a la investidura presidencial, vamos a dejar de decir lo que sí podemos decir respetuosamente. Que nadie se confunda. Acción Nacional no está pidiendo la renuncia del presidente. Acción Nacional respeta las instituciones democráticas y las autoridades legítimamente electas. Somos oposición y como tal no coincidimos muchas veces con las decisiones del gobierno federal. Hacemos nuestras propuestas y tratamos de convencer, pero sobre todo como oposición exigimos resultado, transparencia y rendición de cuentas. Nadie está pensando en intervenir ilegalmente en las elecciones. De hecho, coincidimos en que nadie debe participar violentando la ley ni desviando recursos públicos.
Esperamos y exigimos que desde el gobierno federal esto tampoco ocurra. En un Estado democrático, nadie es señalado o estigmatizado por lo que expresa o propone. Pedimos al señor presidente que no incurra en la división y polarización entre los mexicanos, en el agravio a la oposición, a los medios de comunicación y a todo aquel que no coincida con sus posiciones. Esto sí afecta el interés general. Desde la tribuna reiteramos el respeto que tenemos por la investidura presidencial, pero también exigimos ese mismo respeto para quienes no comulgan con sus ideas. No siga dividiendo a México, señor presidente. Propicie unidad que nuestro país necesita. Promueva la concordia y el bien común. Cuando usted decida tomar ese rumbo, en ese camino, siempre nos encontrará. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 4 minutos. Solicito al personal técnico, abre el micrófono de la senadora Verónica Delgadillo. Gracias, presidenta. Mientras México enfrenta la peor pandemia del siglo, mientras millones de personas han perdido su empleo y padecen los estragos de la crisis económica, mientras doctores, doctoras y personal de salud ponen en peligro su vida para salvar otras vidas, la mayoría de Morena, una vez más, utiliza el espacio de la agenda política para imponerse contra todo lo que le cuestione, contra toda persona que le incomode y, por supuesto, para generar distractores y para seguir en su ruta de división y de polarización. Lamento que esta sea la tónica, porque México no está para eso, porque la gente en este país merece mucho más. Lamento que la constante ha sido una mayoría legislativa más preocupada por los cálculos políticos que por la vida de la gente. Una mayoría más preocupada por defender lo indefendible que en lograr, por ejemplo, acuerdos para implementar un plan de apoyo para quienes han perdido un ser querido en el coronavirus, para poder apoyar, por ejemplo, al personal médico, para apoyar a pequeños y microempresarios y microempresarias. Un plan para que la gente de este país no tenga que elegir entre contagiarse de coronavirus o morir de hambre. ¿Cómo podemos hablar de federalismo si lo que hemos visto a lo largo de este sexenio es la apuesta a la centralización, a la concentración de poder en un solo hombre? ¿Cómo podemos hablar de federalismo si lo único que hemos visto son ataques orquestados desde el centro para difamar, para golpear y para desestabilizar a estados como el de Jalisco? ¿Cómo podemos hablar de una nueva normalidad si la curva de contagios en nuestro país sigue vertical, si la pandemia no se ha domado? ¿Cómo podemos hablar de una nueva normalidad si este gobierno no se ha replanteado nada, comenzando, por ejemplo, con la política medioambiental? ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo, de una nueva normalidad si este gobierno y su mayoría no parten de la solidaridad, de la empatía, de una visión verdaderamente feminista? Miren, compañeras y compañeros, el espacio de la agenda política es para hablar de los temas que le urgen a México. Y con todo respeto, lo que le urge a este país es que se discutan, por ejemplo, los errores de las personas encargadas en el manejo de la pandemia, porque solo así podremos corregir el rumbo. Lo que urge es que se discuta qué vamos a hacer para enfrentar la crisis económica como país, porque lo que se haga o se deje de hacer, lo vamos a padecer todas y todos. Hoy más de 2 millones de mexicanas y mexicanos se han quedado sin luz, sin un servicio tan básico por la crisis económica y seguimos sin un plan para ayudarles. Hoy más de 1.300.000 personas han perdido sus empleos. Otros millones viven al día sufriendo por sacar a su familia adelante. ¿Por qué seguimos sin discutir, por ejemplo, la implementación del ingreso vital? Si ya llevamos 3 sesiones proponiéndolo, si ya hay casi 10 iniciativas de diferentes partidos al respecto. ¿Por qué seguimos sin discutir qué va a hacer el gobierno con los más de 21,000 millones de pesos que pidió prestados al Banco Mundial? ¿Por qué seguimos sin discutir
un plan de recuperación que tenga como prioridad a las personas más necesitadas y que parta de la solidaridad y de la empatía. ¿Por qué seguimos sin discutir cómo vamos a combatir la escalada de violencia que vivimos las mujeres en este país y que se ha acentuado durante el confinamiento? Estos son los temas, estas son las cuestiones cruciales que deberíamos estar discutiendo. Y concluyo recordándoles a todas y a todos mis compañeros que lo que está en juego, que quede muy claro, no es el ego de un hombre, no es ver quién queda mejor con el presidente. Lo que está en juego es la salud, es la vida y la economía de las mexicanas y de los mexicanos. Ojalá que este Congreso, que esta comisión permanente se decida de una vez por todas a estar a la altura de lo que necesitan las mexicanas y los mexicanos que estamos atravesando esta pandemia. Gracias, senadora Verónica Delgadillo. Tiene la palabra ahora el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 4 minutos. Con su permiso, senadora presidenta, seré puntual y directo. Quienes acompañamos al presidente de la República sabemos que estos son momentos de actuar con responsabilidad y con decencia. Y por lo que he escuchado de algunos representantes del PAN, pues no puedo decir lo mismo de este partido ni de muchos otros que integran la oposición moralmente derrotada. La magnitud de esta pandemia ha rebasado el tamaño de muchos burócratas opositores, como el grupo de gobernadores del PAN quemado. Sí, PAN quemado. Reiteradamente han intentado unir fuerzas para intentar debilitar al presidente, que cuenta con el apoyo y respaldo absoluto de millones de mexicanas y mexicanos. Sus intentos no solo han sido fallidos, sino desarticulados. La camarilla de gobernadores del PAN, de un PAN quemado, se ha dedicado a reunirse para verse los ombligos, leer discursos y grabar spots con guiones mal estructurados. Tal es el caso de la última reunión, donde su llamado central tiene que ver con el dinero que reciben, pero también con una visión separatista. Se han autodenominado la pauta del México independiente y hasta aludieron a Hidalgo, el padre de la patria. Están muy confundidos. Intentan, con mal asesoramiento, ligar al PAN quemado con causas históricas y sociales. Se les olvida que ustedes, señores del PAN quemado, no solo generaron un desastre nacional, sino que fueron quienes provocaron y quienes desaprovecharon la oportunidad que la ciudadanía les dio para consolidar la transición democrática. Se vendieron a intereses económicos y emprendieron la campaña más sucia que hayamos visto en la historia moderna del país. Pero sus ánimos autoritarios se toparon con pared. Encontraron a un gigante al que no pudieron derrotar, sino que lo hicieron más fuerte. Sí, me refiero al presidente López Obrador, que por cierto les ha respondido puntualmente que él no va a caer en sus provocaciones de politiquería, y quienes lo acompañamos no vamos a permitir sus faltas de respeto. También les demostró que reciben sus recursos puntualmente, los que mandata la ley. La razón es sencilla: la Cuarta Transformación tiene un compromiso profundo con la Constitución y habrá que ver en qué se están gastando el dinero. Valdrá la pena analizar muy bien las cuentas que entreguen. Piden un nuevo pacto fiscal y olvidan que tienen la posibilidad de presentar iniciativas correspondientes. El derecho a disentir es sagrado. Así lo entendemos en el Partido del Trabajo y en la Cuarta Transformación. Se vale no estar de acuerdo, pero también es indispensable traer propuestas concretas a la mesa. Dicho esto, concluyo, senadora presidenta, diciendo que el federalismo que hoy vivimos es uno muy distinto al del viejo régimen. Ya no hay negocios, no hay desvíos millonarios, no hay complicidad. La corrupción se acabó, aunque les cueste trabajo entenderlo. Y también se dio por concluido el uso del poder arbitrario. Hay pleno respeto del presidente a los otros ámbitos del gobierno, así que cada quien se haga responsable de sus obligaciones.
están desesperados por la elección del 2021. Yo creo que no es para menos. Los números los arrastrarán de nueva cuenta al basurero de la historia. En la elección más grande del México reciente, la Cuarta Transformación seguirá avanzando a paso firme. El federalismo será rescatado, no tengan duda. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, diputado Robles. Lo que están haciendo los gobernadores y los legisladores de la oposición son politiquerías. Si de veras quieren un nuevo pacto fiscal, se tienen que poner a trabajar, elaborar iniciativas y meterlas a los parlamentos para que se modifique la ley. Porque el presidente López Obrador no tiene ninguna facultad para hacer un nuevo pacto fiscal. Eso se hace en el Poder Legislativo. Lo que están haciendo hoy, nada más buscando golpear a este gobierno, haciendo politiquerías, eso es lo que están haciendo. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gusta, suscríbete a este canal. Además, compártela para que muchos mexicanos estén enterados de la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México. Nos vemos en el próximo video.